Hemos hablado de que más de 18 o 25 años el Distrito Federal pues ha hecho una cosa tremenda. ¿Qué le puedo decir? Grupos que hacen lo que les da la gana y el gobierno del Distrito Federal como autoridad no les hace absolutamente nada. Pero vemos jóvenes que se manifiestan en contra del incremento del metro y les mandan granaderos como si fueran 10,000, no sé si les metieron 1,500 granaderos o una cosa así, y los copan, los cercan y los inhiben inmediatamente. O los vecinos, por ejemplo, de Polanco, que se manifiestan en contra de que les pongan las arañas y estos parquímetros, y llegan y los levantan y se los llevan detenidos, aunque ellos no quieren, se tiren al piso. ¿Qué cree? Llegan 4 o 5 policías y levantan a los ciudadanos y se los llevan. Y diría uno, entonces, ¿dónde está la aplicación de la justicia con una misma vara? Vemos que en el gobierno federal, las instancias federales, lo que es la Cámara de Diputados Federales, aprueban una ley de manifestaciones públicas para el Distrito Federal. Y por el otro lado, el jefe de gobierno y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal dicen que se van a ir a una controversia porque el federal se está metiéndole en el ámbito local y que eso no se vale y que no lo van a respetar. ¿Qué hacer ante estas situaciones? El día de hoy le agradecemos muchísimo al maestro en Derecho Administrativo, licenciado Jorge Sotomayor Chávez, quien es diputado federal por el Distrito 15º, representando al Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados. Señor diputado Jorge Sotomayor, le agradezco mucho el que nos tome la llamada. Al contrario, Eduardo, el agradecido soy yo, y un saludo a tu auditorio. La pregunta de entradita es, ¿qué representa esta ley de manifestaciones públicas ante el rechazo, por ejemplo, que ponen los diputados locales en el Distrito Federal? ¿Y cuáles serían las ventajas que tendríamos los ciudadanos si realmente se llegase a aplicar? Mira, las ventajas están a todas luces dadas en lo que significa esta legislación. Lo que nosotros estamos buscando es que tanto unos como otros tengamos garantizados nuestros derechos. Que la persona que sale a la calle, como ya bien lo decías, a manifestarse por una queja que tiene en contra del gobierno, una postura de algún partido político, etcétera, pueda ser escuchada, se le pueda poner una mesa de diálogo en donde se busque una respuesta a las quejas que esta ciudadanía trae. Por otro lado, tenemos que garantizar que el resto de la población que no forma parte de esa manifestación no vea sus derechos vulnerados porque estas personas están manifestándose, que puedan transitar, que puedan llegar al trabajo, que puedan llegar a la escuela, incluso que puedan llegar al hospital, y que los reporteros puedan hacer su labor sin que tengan que estar viendo si los van a agredir físicamente. Y por otro lado, decirte que tanto el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, como el presidente en la Asamblea Legislativa, ha dicho que no tenemos facultades para legislar en esta materia. Sin embargo, en otras ocasiones, tanto el jefe de gobierno como el presidente de la mesa directiva en la Asamblea Legislativa han dicho que la Asamblea no tiene facultades. Entonces, al parecer, no tienen facultades cuando les conviene y sí tienen cuando les conviene. O sea, varas diferentes para medir las cosas, ¿no? Cuando les conviene corta y cuando no, muy larga. Y la pregunta aquí, señor diputado, es, gobierno del Distrito Federal, es Distrito Federal, ¿no? El asentamiento de los poderes federales, donde antes se nombraba un regente o una persona que se encargaba de la administración en nombre del presidente de la República. Hasta donde tengo entendido, la Constitución todavía establece que el jefe de gobierno del Distrito Federal es de elección, pero tiene que rendirle o presentarle informe al presidente de la República. Por tanto, el Distrito Federal sigue siendo asentamiento de poderes federales. El Congreso de la Unión, o en este caso la Cámara de Diputados, ¿tiene o no tiene facultades para decidir sobre la norma y la ley hasta el momento en el Distrito Federal? Mira, lo has explicado de una manera muy buena. Permíteme decirte lo siguiente. El Distrito Federal, como bien lo mencionas, es una entidad distinta a los estados. En la Asamblea Legislativa solamente puede legislar
aquello que está expresamente conferido en la Constitución, particularmente en el artículo 122. El artículo 122 tiene un listado de lo que puede legislar la Asamblea, y no está en ese listado ni la regulación de manifestaciones, y mucho menos la seguridad pública. Entonces lo que no le está permitido, pues le está prohibido, ¿no? Exactamente. Entonces es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados ¿Federal? Regular en todo lo que tenga que ver con seguridad pública. Y el dictamen bajo el que se está aprobando esta iniciativa establece perfectamente que el estudio los llevó a pensar que era bajo el término de seguridad pública y que por lo tanto la Cámara sí tiene facultades para legislar en esta materia. Diputado Jorge Sotomayor, esta ley de manifestaciones públicas, ¿qué es lo que busca? ¿Ordenar el quehacer y el comportamiento de los ciudadanos o inhibir esto de pues las impunidades que se han dado en el Distrito Federal? Mira, lo que busca esta legislación es que todos quepamos en esta ciudad. Se le da obligaciones al gobierno y se le ponen algunas restricciones a la población. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente se le pide a la ciudadanía que avise cuando va a realizar una manifestación con 48 horas. ¿Para qué? Para que la Secretaría de Seguridad Pública le avise a su vez a los medios de comunicación y ustedes tengan oportunidad de decirle a la población por dónde pasará la marcha, cuándo será, etcétera, para que nosotros, ciudadanía, podamos determinar qué ruta tomar. Igualmente, se le avisa a la Secretaría de Seguridad Pública para que ésta a su vez le diga a la Comisión de Derechos Humanos que envíe a toda manifestación elementos de derechos humanos que velen por todas las personas que están en ese momento, tanto manifestándose como los que van a ir de transeúntes. Uh-huh. Y también decirte que en caso de que yo considere, yo ciudadano, que se me están vulnerando mis derechos, pues entonces yo tengo todo un andamiaje jurídico para poderme inconformar, cosa que en la actualidad no tengo. Claro. Y aquí ya se están sentando las bases. Exactamente, y se crea la obligación de que en toda manifestación, y aquí es bien importante resaltarlo, como lo decías hace un momento, en toda manifestación tiene que haber interlocutores del gobierno que de inmediato le preguntan a la persona cuál es el problema y buscan una solución. A ver, licenciado Jorge Sotomayor, si me queda claro. Entonces, la ley de manifestaciones lo que garantiza son el derecho a las marchas y a las manifestaciones de las personas, y lo que inhibe son los bloqueos y los plantones. ¿Va en ese sentido? Por el otro lado, las personas, por ejemplo, tenemos derecho a trabajar en lo que nos es lícito, en lo que nos conviene, tenemos derecho a circular, a transitar libremente por las calles, por lo pronto del Distrito Federal y de toda la República. Con un bloqueo o un plantón, lo que se nos está inhibiendo son nuestros derechos al libre tránsito, al trabajo, ¿no? A la vida, inclusive pensando en López Obrador, ¿qué hubiera pasado si se hubiera topado con una marcha cuando los llevaban al hospital con sus 2 infartos? Claro. Que a la vida también tenemos derecho en ese aspecto. En esta ley se está cuidando ese punto. ¿Y qué le dirías a los ciudadanos, por ejemplo, de la Ciudad de México, que esto está dirigido específicamente al Distrito Federal? ¿Qué le recomendarías con respecto a esta nueva ley? Pues con esta nueva ley lo que se busca es que todos quepamos, que todos podamos vivir en comunidad. Es bien importante que sigamos esta norma. Muchos han dicho que esta ley es fascista o que es una ley antimarchas, y de ninguna manera. De lo que se busca es que todos quepamos en esta ciudad y de que podamos realizar nuestras manifestaciones y decir lo que no nos parece. Incluso en el pasado te puedo decir que el Partido de la Rosa buscaba que las manifestaciones única y exclusivamente se hicieran en días no laborales. Después hubo una iniciativa que buscaba que se hiciera un marchódromo. Me parece que eso pudiera ser ya una exageración. Esta ley lo único que busca es que si tú quieres hacer una manifestación, la única prohibición que hay es que no la puedas hacer en una calle principal, que lo hagas en calles secundarias utilizando máximo el 50% de esa vialidad.
Pues por lo menos habría que cuidar el 50% del derecho que tenemos los ciudadanos. Lo ideal sería que el respeto fuera por encima de todo, ¿no? El respeto al derecho ajeno, decía Benito Juárez, es la paz. Te agradezco mucho, licenciado Jorge Sotomayor Chávez, el que nos hayas tomado la llamada y nos platicaras con respecto a esta ley que aplica a partir del 10 de diciembre, ¿no? ¿Ya fue promulgada, tengo entendido, o no? No, fue aprobada en comisiones el 10 de diciembre y estamos esperando que pueda ser aprobada por el Pleno de la Cámara para febrero del próximo año. O sea, hasta el próximo año. ¿Qué tardada nos las hace, ¿no? Ya es justo y necesario que tengamos por lo menos una norma que nos permita una convivencia sana. Te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada. Al contrario, Eduardo, el agradecido soy yo. Es el maestro en Derecho Administrativo, el licenciado Jorge Sotomayor Chávez. Él es diputado federal en la Cámara de Diputados, obviamente, y nos habló sobre la ley de manifestaciones públicas por el Distrito Federal.